Contaminantes emergentes fluorados de alta persistencia es el tema que está llevando adelante como proyecto de investigación la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí estuvimos para contarte de qué se trata este proyecto tan importante. En este laboratorio se hacen estudios de química atmosférica porque como bien sabemos que a medida que crece la población humana, crece también la necesidad de fabricación de productos, tales como refrigerantes, extintores de incendios, lubricantes, solventes para pinturas, etc. Y que dentro de ellos, de su composición, se encuentran los CFC, o los clorofluorocarbonos. Estos compuestos pueden llegar a liberarse a la atmósfera y absorber radiación solar y liberar átomos de cloro. Estos átomos de cloro destruyen lo que son las moléculas de ozono que están ubicados en la estratosfera, que es la que comúnmente se conoce como capa de ozono. Esta capa es la que protege la vida en la Tierra. Por lo tanto, estudiar este tipo de compuestos es muy importante. La ONU declara el comienzo de la era de la ebullición global, debido a que en junio del 2023 se registraron temperaturas más altas de lo normal. Fue una de las temperaturas jamás registradas. Los científicos han fabricado sustituyentes con las mismas propiedades físico-químicas que hablamos anteriormente de estos productos, pero que lo que se quiere es que se degraden mucho más rápido y no lleguen a esa capa de la capa de ozono, que es la protectora de la vida en la Tierra. Estos sustituyentes son los llamados COPS o compuestos orgánicos volátiles. Entre estos tenemos específicamente uno que se llaman hidrofluoroéteres. Estos compuestos, cuando reaccionan con los diferentes, llamémoslo así, detergentes atmosféricos, ¿sí?, que van a atacar esos compuestos, destruyéndolos, producen otros compuestos llamados FES, que son los fluoroésteres. Estos fluoroésteres siguen reaccionando con esos detergentes atmosféricos, produciendo unas sustancias que actualmente se le llama sustancias o compuestos químicos eternos. Lo ha llamado así la EPA, la Organización o la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, en la cual también el año pasado han revisado nuevas directrices para la limitación y tratamiento de este tipo de compuestos. Este tipo de compuestos son llamados PFA, que son polifluoroalquílicos o perfluoroalquílicos. Entre ellos nosotros, o este grupo de estudio en el cual pertenezco, han identificado compuestos fluorados como el ácido trifluoroacético, que se ha visto que afecta a los fetos a nivel de embarazo en las mujeres. También hemos logrado detectar ácido difluoroacético, el cual es inhibitorio de ciertas enzimas, en el cual involucra procesos en el ser humano de pulmones e hígado y en la sangre, y así como también es nefrotóxico. ¿Qué significa esto? Que cuando entra al organismo produce alteraciones a nivel de los riñones. También se ha logrado identificar, por ejemplo, el ácido monofluoroacético. A su vez, también hemos podido tratar de degradarlos aplicando procesos avanzados de oxidación. Por ejemplo, el fotofenton, ¿sí?, que utiliza soluciones de hierro, de peróxido, como comúnmente se le llama agua oxigenada, para poder degradar esos compuestos. Por supuesto, estos son estudios preliminares. Para nosotros estudiar la degradación de estos compuestos utilizamos esta cámara de simulación atmosférica, que es una cámara de vidrio Pyrex de 405 litros, que simula las condiciones atmosféricas cuasi reales, ¿sí? Tenemos un ventilador que simula los movimientos de masas de aire, tenemos lámparas UV y visibles que simulan la radiación solar. También está totalmente cubierta para evitar otros tipos de interferencias. Nosotros introducimos los compuestos a los cuales queremos estudiar su degradación atmosférica en condiciones ambientales, por ejemplo, la temperatura controlada, 298, 295 Kelvin, de acuerdo a la temperatura ambiente. Llenamos el reactor con un aire sintético que tiene la misma composición del aire que respiramos, el aire que está en la atmósfera, nitrógeno, oxígeno, argón, trazas de otros compuestos, y estudiamos la velocidad a la que estos compuestos se degradan. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo la concentración de los reactivos
que están dentro del reactor, cómo disminuyen con el tiempo y la aparición de los productos de esta reacción. Estas degradaciones las realizamos con el fin de determinar cuánto tiempo duran estos compuestos en la atmósfera y así poder evaluar el impacto atmosférico que puedan tener a larga escala. Por ejemplo, si se producen ácidos, si estos ácidos contribuyen a la lluvia ácida, si se producen aldehídos, los cuales son fuentes de radicales hidroxilo, que es el detergente atmosférico, si se liberan halógenos a la atmósfera. Estos halógenos suelen ser destructores de la capa de ozono, que es lo que genera este hoyo en la capa de ozono y hace que la radiación negativa, la radiación mala, entre y afecte la vida humana. Estos diferentes impactos atmosféricos se evalúan determinando diferentes parámetros a partir del coeficiente de velocidad, que es una constante que nos indica la velocidad a la que se degradan estos compuestos en condiciones atmosféricas. Además del reactor, tenemos este aparato TCI que lo que mide son particulados y también podemos medir SOA. ¿Qué son los SOA? Son aerosoles orgánicos secundarios originados de la degradación de compuestos en la atmósfera, que estos también pueden ser influenciados a nivel de la temperatura en la Tierra. En una de nuestras ramas de investigación, que son en estos últimos años que estamos trabajando en medidas a campo o giras de campaña para determinar la contaminación del aire por distintos procesos, tanto antropogénicos, sea las emisiones por el hombre, o biogénicos, por ejemplo por las emisiones de especies arbóreas, tenemos distintas metodologías para poder capturar esos contaminantes del aire y después poder analizarlos en nuestro laboratorio. Una de ellas, por ejemplo, son muestradores de aire automáticos que utilizamos, air samplers, y luego va a venir a ser desorbido con un solvente en nuestro laboratorio y poder analizado con distintas técnicas analíticas como la cromatografía gaseosa, por ejemplo. En otros casos podemos tomar muestras de aire en estas cámaras de Teflon o Tedlar colapsables, digamos, a través de una bombita poder colectar, digamos, una determinada muestra gaseosa o de aire y después cerrarla y llevarla a nuestro laboratorio para el análisis, por ejemplo, por cromatografía gaseosa con espectrometría de masa, y poder ver la identidad de los compuestos que aquí se encuentran, y además podemos a través de curvas de calibración poder cuantificar los niveles de esos contaminantes en el aire muestreado. Por otra parte, tenemos retículos gaseosos, retículos para manejos de gases que son de vidrio, con llaves, conectados a bombas de vacío, lo cual hace que se vacíe o se evacúe, digamos, la cámara de reacción para quitar el aire que existe ahí adentro y entonces poder cargar, digamos, las especies de interés que yo tengo ganas de poder estudiar en forma controlada dentro de la cámara de simulación, para poder manipular los compuestos orgánicos volátiles y los gases que salen a la salida de las bombas. Estamos trabajando en nuestros retículos, van a parar nuestra campana de gases, que lo que hace es trabajar de manera segura para todos esos gases que son liberados, pueden ser liberados al aire, no los respiremos, digamos, las personas que estamos trabajando a través de normas de seguridad que la facultad tiene y que se audita permanentemente. Para complementar los estudios experimentales que realizamos en el laboratorio, hacemos estudios computacionales de las reacciones experimentales, ¿sí? El modelado computacional de sistemas en fase gaseosa es de gran importancia para tener un mejor entendimiento de los mecanismos de reacción que se ven involucrados en la experimentación. Con el modelado computacional podemos obtener geometrías moleculares, ángulos de enlace, longitud de enlace, saber cómo las moléculas se encuentran en el espacio para tener un mejor entendimiento de cómo las reacciones químicas transcurren. La optimización de la geometría proporciona diferentes conformaciones moleculares que nos dicen cuáles son la distribución espacial que tiene menor energía, por la cual las reacciones transcurren de manera espontánea, por decirlo así, ¿sí? Si existe el análisis experimental de una reacción, los datos teóricos nos pueden complementar para entender el transcurso de estas reacciones. De caso contrario, que no existan los experimentos, la parte teórica nos puede dar una idea de cómo establecer las condiciones necesarias para que estas reacciones transcurran. Y gracias a los reactores y equipamientos que tenemos en el laboratorio podemos determinar ciertos parámetros como, por ejemplo, la constante cinética, es decir, cuán rápido se degrada ese compuesto en la atmósfera. Y gracias a ese dato podemos hacer como un estudio de impacto ambiental
¿sí?, de esos compuestos. Por ejemplo, podemos calcular su potencial de acidificación, o sea, quiere decir que si ese compuesto contribuye a la formación de lluvia ácida, calcular su tiempo de residencia atmosférico, es decir, cuánto tiempo se tarda en degradarse ese compuesto a la atmósfera. Otro parámetro que podemos calcular es la creación de ozono troposférico, ya que los compuestos al ser emitidos a la atmósfera producen otros ciertos compuestos y esos pueden producir también el ozono malo, porque hay un ozono bueno que es el que está en la estratosfera, que nos protege la vida en la Tierra, y el ozono malo, que es el que se ubica en la troposfera, que si nosotros lo inhalamos es altamente tóxico. También otro parámetro que podemos calcular es el ODP, el potencial de destrucción del ozono troposférico. Estos compuestos específicamente son para compuestos clorados o que tengan en su composición átomos de bromo. Y también podemos calcular el Global Warming Potential, o GWP, que es la capacidad que puede poseer un compuesto cuando sea emitido a la atmósfera de aumentar la temperatura en la Tierra. Eso tiene mucho que ver con lo que es el efecto invernadero. Pues gracias a estos datos que podemos obtener experimentalmente, podemos calcular este tipo de parámetros. He desarrollado un software de implicancias atmosféricas en donde podemos calcular toda esa serie de parámetros y realizar ese pequeño estudio de impacto ambiental.